Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. La verdad que es un gran placer estar acá en una temática que realmente yo recordaba. Hemos tenido varias reuniones ya con el Colegio de Contadores desde que nos tocó asumir esta responsabilidad, pero recordaba una de ellas que fue incluso antes de asumirla, ya por febrero del 20, donde justamente hablamos de estas actividades, de la necesidad de que justamente desde el Ministerio de Trabajo hubiera una disposición para transmitir de manera directa e interactuar y recibir también de parte de ustedes lo que de alguna forma es una necesidad, por lo que decía el contador Luis González hace un ratito, que es que a la hora de la aplicación de las normas, de la aplicación de las normativas, de las reglamentaciones, de las resoluciones, la cosa queda en manos en buena medida de ustedes. Y por lo tanto es muy importante que podamos tener un intercambio para de alguna forma trasladarles a ustedes la mirada desde el Ministerio y a su vez recibir de parte de quienes están en la cancha las dudas, las preguntas y sobre todo los aportes que pueden generarse justamente desde el ejercicio concreto de la aplicación de normas. Porque es bien cierto que una cosa son las normas y luego su aplicación. Esto todos ustedes lo saben y todos los que de una manera u otra estamos en el mundo de las normativas lo entendemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros a través de los dos directores que me acompañan es presentar dos normas nuevas, absolutamente nuevas, que implican cambios en su aplicación y que de alguna forma lo que queremos hacer es trasladarles a ustedes de la mejor manera posible cuáles son los objetivos que teníamos cuando elaboramos estas normas, y a partir de ello surgirán las cuestiones vinculadas a la aplicación. Así que yo simplemente agradecer nuevamente al Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores y decirles que seguramente no será la última vez que estaremos por acá conversando de otras cosas probablemente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me tocó disertar sobre subsidio por desempleo, prórrogas al subsidio por desempleo y la nueva normativa que hay al respecto. Como introducción, yo les quería plantear cómo se ha manejado la Dirección de la Seguridad Social en toda la temática del subsidio por desempleo desde marzo del 2020 hasta ahora. Fundamentalmente se ha hecho la tramitación y todos los procedimientos se han basado en la aplicación del artículo 10 del Decreto de Ley 15.180. El artículo 10, esta normativa, permite al Poder Ejecutivo, al Ministerio en este caso, establecer regímenes especiales de seguridad social cuando por razones de interés general a determinados sectores de actividad o determinadas actividades especializadas o profesiones especializadas, y a su vez también permite establecer prórrogas al subsidio por enfermedad. Estas prórrogas, al subsidio por enfermedad, perdón, no, al subsidio por desempleo. Estas prórrogas y estos regímenes especiales no pueden tener una vigencia mayor a un año. Por lo tanto, al vencer el año, se han aprobado dos leyes permitiendo prorrogar estos regímenes especiales o las prórrogas que se hayan dado. En todo esto, en el año pasado y este año, hemos sabido aprovechar las facultades que nos da el artículo 10. La verdad que el artículo 10 lo hemos hecho crujir, los hemos exprimido, hemos establecido subsidio parcial, reducción de jornadas, flexibilizaciones, compatibilidades,
reducción de requisitos para acceder al subsidio por enfermedad, todo atendiendo a la especial circunstancia o a los hechos que en el ámbito laboral provocó la pandemia o la emergencia nacional, ¿no? Y en este caso hemos aprovechado al máximo todas las posibilidades que nos da este artículo 10. Yendo en concreto, entonces, luego de esta introducción al tema que nos ocupa, como ya les dije, el artículo 10 nos permite establecer regímenes especiales de subsidio por desempleo o dar prórroga de subsidio por desempleo por un periodo máximo de un año. Por lo tanto, se nos planteaba que vencido el año necesitábamos, si el Parlamento lo estimaba necesario o conveniente aprobarlo, autorización para dar prórrogas más allá de ese año previsto en la ley. Por suerte el Parlamento fue receptor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, de prorrogar este plazo en 2 leyes sucesivas, y lo que vamos a tratar ahora es la última ley, que en sí ya tiene vigencia, pero va a tener plena vigencia a partir del 1 de octubre. La ley se trata de la Ley 19.972 de 13 de agosto de 2021, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento Nacional, en ambas cámaras, y esta ley autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender o prorrogar, por razones de interés general, el uso del subsidio por desempleo, ya sea por la causal de suspensión total o por la causal de reducción de tareas. Cabe precisar que esta causal de reducción de tareas fue aprobada, la pandemia se desató el 13 de marzo, y este régimen fue aprobado casi inmediatamente a iniciativa del Ministerio, del Ministro, y ahí se ideó este régimen a los efectos de poder atender la situación especial de aquellos trabajadores y las empresas que no tenían plena capacidad de producción o de administración o de lo que fuera, y podían emplear trabajadores a tiempo parcial o por horario o por jornadas, y una forma además de no desvincular al trabajador de su lugar de trabajo. Eso es, en resumidas cuentas, lo que fue las razones del subsidio parcial o por reducción de tareas, jornales o ingresos, porque también hay ya es de tareas, jornales o ingresos, horario, jornadas o ingresos en el caso de los estajistas. Yendo a la ley 19.972, entonces, como dijimos, permite la prórroga del subsidio por desempleo por la causal de suspensión total o parcial, y comprende a determinados grupos de actividad. Obligatoriamente, los grupos de actividad que contempla la ley es el procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabacos. Estos son los sectores de actividad, ¿no? Comercio en general, incluyendo el minorista, hoteles, restaurantes y bares, transportes y almacenamiento, servicio de enseñanza, servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones, servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no incluidos en otros grupos, entidades gremiales, sociales y deportivas. Los grupos de actividad señalados son los establecidos en los grupos de actividad de los consejos de salarios. Se entendió que estos grupos de actividad fueron los más afectados, o son los que están sufriendo más las consecuencias de la problemática económica y de la suspensión de actividades que ha ocasionado la pandemia. Por lo tanto, se trata de estos sectores. Podrán otorgarse este subsidio, se podrá otorgar hasta el 31 de marzo del 2022 por resoluciones aprobadas hasta el 31 de marzo del 2022, y pueden llegar a tener vigencia hasta el 30 de junio del 2022.
Estos subsidios, a su vez, ¿desde cuándo? Estas prórrogas, ¿desde cuándo se pueden dar? Bueno, se pueden dar desde que venza el plazo de la prórroga de un año original o desde que venza el plazo de la prórroga dado por la anterior ley de prórroga. Y acá, a su vez, es importante señalar que además de estos sectores de actividad, la normativa establece que en forma excepcional y por razones fundadas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá incluir otros sectores de actividad y de otras empresas. Es importante recordar que entonces que hay sectores comprendidos y sectores que no están comprendidos pero que en forma excepcional y siempre que las empresas lo justifiquen pueden darse prórroga. No es solo presentarse, hay que presentar fundadamente las razones por las cuales estas empresas consideran que fueron afectados o siguen siendo afectadas por la pandemia y por la emergencia sanitaria, y el Ministerio de Trabajo podrá autorizar o denegar la prórroga que se solicite. En cuanto a la tramitación de las prórrogas, la tramitación de las prórrogas se pueden dar de determinadas. No veo que surja nada escrito en la lámina, pero bueno. La tramitación, igual, voy a tratar de ser más claro. Pero a ver, no. Pero, voy a dar una lámina anterior que no salió, pero la tramitación de las prórrogas pueden ser de tres formas. Las tres formas se hacen ante el Ministerio de Trabajo, ante la Dirección Nacional de la Seguridad Social. La prórroga prevista por la Ley 15.180, la original, es decir, aquella prórroga, aquellas empresas que no hayan utilizado por un plazo mayor a un año de las prórrogas, de las autorizaciones para dar prórrogas, y en este caso, como siempre, tienen que acreditar la transitoriedad de la situación de la empresa y el compromiso, no la obligación de reintegro del personal que esté comprendido en esta prórroga de suspensión total. Luego están los sectores, como le dije, los sectores comprendidos en la ley de prórrogas. En la nueva ley de prórrogas, ley 19.972. Estos tienen que hacer un trámite normal ante la Dirección Nacional de la Seguridad Social, acreditando la transitoriedad y el compromiso de reintegro. Si es favorable la resolución del Ministerio de Trabajo, bueno, se autoriza luego a hacer uso de la prórroga y luego, como siempre, la empresa deberá comunicar en forma específica que hace uso de la prórroga y por qué trabajadores lo hacen frente al Banco de Previsión Social. Eso no varía lo que es la práctica habitual hasta ahora. En los sectores no comprendidos, es decir, los excepcionales, las excepcionalidades que el Ministerio puede dar. Bueno, acá las empresas tienen que presentarse en un trámite especial ante la Dirección de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, acreditan la razón de por qué se quiere un tratamiento excepcional y el fundamento del tratamiento excepcional. Luego de autorizado esta empresa a hacer uso de la prórroga, también se debe comunicar al Banco de Previsión Social el uso concreto de la prórroga habilitada. Ahora vamos a la siguiente lámina, reducción. El uso de las facultades, entonces, que dio la Ley 19.972 de prórroga, de extensión de las prórrogas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó la resolución número 208 de 31 de agosto de 2021. En este caso, se trata esta resolución en concreto sobre el subsidio parcial.
Se extendió el subsidio parcial que vencía el 30 de septiembre, como ya les dije, se extendió hasta el 31 de marzo del 2022. ¿A quiénes se extendió? Se extendió a todos aquellos que estaban comprendidos en el subsidio parcial. Ya fuera la extensión del régimen de subsidio por desempleo para trabajadores con remuneración mensual fija o variable, por reducción de días u horario de trabajo, y también se extendió para los trabajadores remunerados por día o por hora, o aquellos, y para los trabajadores con remuneración variable. Los que todos conocemos, los trabajadores mensuales, los jornaleros y los estables. Se extendió la posibilidad de reducción para estas tres formas de trabajo. Y se extendió de la misma forma que estaba previsto originalmente en las resoluciones originarias del 2020, la 143, la 163, etcétera, etcétera, que ustedes conocen. No hubo variaciones en cuanto al contenido de estas, de los requisitos, de la forma que se da, de los 6 jornales, de los 19 jornales, mínimos, máximos, etcétera, etcétera. Todo sigue vigente como SAS estaba previsto desde el año 2020. Como les dije, rige hasta el 31 de marzo del 2022 y rige una vez vencido el plazo del año de prórroga o de la prórroga anterior que dio la ley de prórroga, la 19.926. Los sectores comprendidos se deben presentar ante el Banco de Previsión Social, ya que por esta resolución 2008 ya están autorizados por la DINAS según esta resolución. Por lo tanto, se tiene que presentar directamente en el Banco de Previsión Social los sectores comprendidos que ya les detallé. Los sectores no comprendidos, las empresas que quieren hacer uso de la prórroga en forma excepcional por razones fundadas, las tienen que presentar la solicitud expresando las razones y acreditando haber sido especialmente afectadas como consecuencia de la emergencia sanitaria. Y el Ministerio de Trabajo, la DINAS, estudia caso por caso, pide la fundamentación cuando no se presenta y en ese caso se puede autorizar o se puede denegar, de acuerdo así las razones que se exponen y se prueban, además se entiendan que son suficientes. ¿Cómo es la tramitación de la prórroga de la reducción? Como ya les dije, en los sectores comprendidos en la ley 19.972, el trámite es el normal ante el Banco de Previsión Social, pero acá la variante importante que hay es que se debe comunicar el mes anterior al hacer uso de la reducción o del trabajo parcial. Hasta ahora, de acuerdo a la normativa anterior, las resoluciones anteriores, se habían hecho a mes vencido. Se cambió el criterio y ahora es a mes adelantado. Hay que comunicar a los sectores comprendidos el mes anterior al que se va a hacer uso del subsidio parcial. Para poner algunos ejemplos, hay una transición acá que se va a producir. ¿Qué va a pasar en el mes de septiembre? En el mes de septiembre, de los sectores comprendidos, repito, las empresas deben comunicar al BPS los subsidios parciales que se va a hacer uso, de aquellos trabajadores que vayan a hacer uso del parcial, correspondiente en septiembre, se hacen los del mes de agosto, porque todavía no está vigente esta resolución, porque esta resolución empieza a regir el 1 de octubre. Por lo tanto, en el mes de septiembre se hace como regía la normativa anterior, se hace del mes de agosto, mes vencido. Pero a su vez la nueva normativa exige que sea por mes adelantado, por lo tanto en septiembre se hace del mes de agosto y a su vez del mes de octubre, la que se va a hacer uso del mes de octubre. Estoy hablando de los sectores comprendidos. ¿Qué va a pasar en el mes de octubre? En el mes de octubre, como septiembre se rige por la anterior normativa, tienen que comunicar el parcial que se hizo en el mes de septiembre. Y a su vez tienen que comunicar por adelantado el parcial de que se va a hacer uso en el mes de noviembre.
No sé si soy claro, pero estos son los sectores comprendidos. Trámite ante el BPS. Sectores no comprendidos. Por ejemplo, curtiembres, empresas de seguridad, etcétera, etcétera. Acá tienen que hacer, como ya dije, el trámite especial ante el Ministerio de Trabajo, ante la DINAS, que debe realizarse en el mes anterior, porque como se tiene que comunicar por adelantado, lo tiene que hacer el mes anterior. Ya este mes, en septiembre, se están presentando las solicitudes para hacer uso de subsidio parcial en el mes de octubre. Luego deberán comunicar al Banco de Previsión, como siempre se hace cuando se autorizan las prórrogas, se comunica al Banco de Previsión Social el uso en concreto de la prórroga habilitada y los trabajadores comprendidos, para que el BPS anote o registre qué trabajadores van a estar comprendidos en el subsidio parcial. Y yendo al razonamiento que les hice para los sectores comprendidos, en el mes de septiembre, entonces, las empresas deberán realizar el trámite para los sectores no comprendidos. El trámite frente a la DINAS, al Ministerio de Trabajo, pidiendo ser autorizadas a hacer uso del subsidio parcial. Una vez autorizada por la DINAS, que se acepta o se aprueba el uso del subsidio parcial, deben comunicar al Banco de Previsión Social en septiembre quiénes van a hacer uso del subsidio en octubre, porque es a mes adelantado, y a su vez deben comunicar quiénes hicieron uso del subsidio parcial en el mes de agosto, porque hasta septiembre es a mes vencido. En el mes de octubre, las empresas deberán comunicar los parciales del mes de septiembre, porque hasta septiembre rige el sistema anterior, que era mes vencido, por lo tanto en octubre se realiza la comunicación de septiembre, pero a su vez en octubre también van a tener que realizar la comunicación de noviembre, porque es a mes adelantado, a partir del 1 de octubre es a mes adelantado. Esto está detallado en la diapositiva que están viendo, y pienso que traté de ser lo más claro posible. Contarles que, que esta nueva ley, la ley 19.973, lo que busca es sintetizar lo que son las políticas activas de empleo en nuestro país y pone el énfasis en algunas poblaciones que nosotros consideramos vulnerables. Básicamente pone el énfasis en 3 grupos poblacionales. Primero son los jóvenes, que tienen una tasa de desocupación muy alta, el triple que la de la población adulta. Los mayores de 45 años, que si bien no tienen una tasa de desocupación tan alta, sí tienen enormes dificultades para volver al mercado de empleo, sumado a que muchas veces hace tiempo se retiraron del sistema educativo y por tanto sus competencias no son necesariamente las que está requiriendo este mercado de empleo. Y el tercer grupo son las personas con discapacidad, que no es muy difícil explicar que tienen serias dificultades para acceder al mercado de empleo, a pesar de que el país ya cuenta con 2 leyes de cuota, una que tiene más de 10 años en el sector público y una que tiene 2 años en el sector privado. Bueno, que busca reforzar la inserción de estas personas en el mercado de empleo. Y pusimos un énfasis adicional en estos 3 grupos poblacionales con las mujeres, porque las mujeres también tienen mayores dificultades para acceder o para reingresar al mercado de empleo respecto de los varones. En relación a los requisitos, primero cumplir con ser de estas poblaciones, o ser joven o ser persona que tenga 45 años o más. En el caso de las personas con discapacidad, están inscritas en el Registro Nacional de Personas de Discapacidad del MIDES, no tener parentesco con titulares de la empresa a la que va a ser contratada, hasta el 4º grado de consanguinidad o el 2º grado de afinidad, no tener actividad abierta en el BPS ni ser titular de una empresa y no tener contrataciones anteriores con el mismo subsidio al que se postula. En relación a las empresas, hay algunos requisitos generales y algunos requisitos después que vamos a ver por población que son más específicos. En el caso de los requisitos generales, el primero es estar en situación regular de pagos con el BPS, DGI y el Ministerio de Trabajo, no tener rescisiones unilaterales ni envíos al seguro de desempleo en la misma categoría donde se va a contratar en los últimos 90 días. Esto permite igual, sobre todo porque seguramente es una pregunta que pretendo anticiparme, porque en esta época de pandemia muchos han tenido que enviar gente al seguro de paro. Acá vamos a explicar una ley o despedir personas
se permite la excepción y en realidad el Ministerio está habilitando excepciones. Lo que se busca así es controlar con esto, es que no haya situaciones de que alguien quiera sacar una persona sobre la cual estaba haciendo todos los aportes por personal subsidiado, o sea que no haya sustitución, pero no impide que alguien haya tenido que, una empresa haya despedido a alguien, no impide que no pueda contratar en este marco, y también puede haber despedido por razones digamos, de mal desempeño de la persona, digamos, ¿no? Y por supuesto por notoria mala conducta, pero incluso por razones de mal desempeño. Tiene que tener por lo menos un trabajador en la plantilla permanente, no tiene que estar registrado como usuarios de servicios en el BPS, no puede ser suministradora de personal. Los contratos tienen que tener una carga horaria mínima de 20 horas semanales, puede tener la carga total, pero el mínimo es 20 horas semanales. Y los plazos de prueba tienen que ver justamente con la extensión del contrato. Son 45 días en el caso que sea un contrato entre 6 y 8 meses. 6 meses es el mínimo de plazo de contrato, de 60 días si la contratación es entre 9 y 11 meses, y hasta de 90 días en el caso de contrataciones que sean de un mes, que es el máximo de subsidio en general en todos los programas. Bueno, no tener lo contrario que decimos hoy, no tener parentejo con los trabajadores a contratar dentro del 4º grado de consanguinidad o el 2º grado de afinidad, y el tope de la contratación, que la empresa puede contratar mediante estos subsidios hasta el 20% de la planilla permanente. Ese es un requisito que se mantiene, y en el caso que tengan menos de 10 trabajadores, si tienen entre 1 y 4 trabajadores pueden contratar a una persona, si tienen entre 5 y 9 pueden contratar hasta 2 personas. Excepcionalmente el Ministerio también puede permitir aumentar esos topes. En relación a los jóvenes, las modalidades que hay para el sector privado son el subsidio temporal para la contratación de jóvenes desempleados o en situación de desocupación, la primera experiencia laboral, la práctica laboral para egresados, el trabajo protegido joven, las prácticas formativas en empresas. Y en el sector público, lo que es la primera experiencia laboral en el Estado y en empresas paraestatales. Siendo el subsidio temporal para la contratación de jóvenes desempleados, como decíamos, esto es para jóvenes que tienen entre 15 y 29 años de edad, que se encuentran en situación de desempleo continuo, que sea superior a los 12 meses, o discontinuo, que sea superior a 15 meses dentro de los últimos 24 meses. Y el subsidio que se otorga es el 40% de la remuneración, con un tope máximo de 9.000 pesos para el caso de las mujeres o los varones que tengan hijos a cargo, ¿no? personas a cargo, para el caso de la jornada completa. Y el 30% de la remuneración, subsidio de la remuneración, con un tope máximo de 7.000 pesos para los varones que no tengan hijos a cargo. Acá es como hacemos la diferenciación entre varones y mujeres. En el caso de que sea media jornada, o sea, un régimen de 20 horas, el subsidio es la mitad en ambos casos. El contrato es de 6 hasta 2, mínimo de 6 hasta 12 meses de subsidio, y los requisitos son los requisitos generales que comenté en la lámina anterior. En lo que tiene que ver con primera experiencia laboral, esto es para jóvenes que tengan entre 15 y 24 años y que no hayan tenido experiencia formal. Esto es que en el BPS no registren una aportación superior a los 90 días. Estos pueden ser 90 días continuos o 90 días discontinuos, pero en un plazo de 2 años, en los últimos 2 años que no registren eso. Si registra 89 días, ya sea sumado o todo junto, en ese lapso se considera que no ha tenido una primera experiencia laboral y por tanto puede acceder. Y aquí los subsidios son de 6.000 pesos mensuales en el caso de los varones, con un tope, digamos, de hasta 12 meses, y en el caso de las mujeres de 7.500, en ambos casos para jornada completa. Si es media jornada, también en ambos casos es menor. Pasados esos 12 meses, y esto solo para esta modalidad, si la empresa decide mantener al trabajador o a la trabajadora en su planilla, lo que mantiene es una excepción por la cual no va a pagar los aportes patronales hasta que ese joven cumpla los 25 años. O sea que si contrato a una persona, por ejemplo, un chiquilín que tenga 18 años, durante el primer año tengo este subsidio, y si lo mantengo hasta que cumpla 25 años, entre los 19 y los 25 años, no voy a pagar aporte patronal por ese chiquilín o esa chiquilina. No importa la categoría que tenga, pero siempre que se mantenga la empresa. Obviamente, si le da de baja, lo despide o le envía el seguro de paro, esa exoneración cae, digamos, ¿no? Los requisitos para esta contratación también son
los requisitos generales. Práctica laboral para egresados, esto es para jóvenes que tienen entre 15 y 29 años con formación previa y que buscan un primer empleo en su propio, en lo que estudió, digamos, ¿no? Para decirlo concretamente. En este caso el subsidio es del 15% de las retribuciones mensuales del joven, con un tope del 15% de 2 salarios mínimos, y de vuelta el plazo de contratación del subsidio es entre 6 meses y 1 año. Los requisitos en eso es los requisitos generales que ya habíamos nombrado, y específicamente que haya una correspondencia entre lo que el chiquilino o la chiquilina estudió y el trabajo al que va a ser, entre el puesto de trabajo y lo que se formó, y acreditar haber egresado de un centro público o privado de enseñanza, ya sea universitaria, técnica, comercial o agraria, de las que sean reconocidas por el sistema educativo. En lo que tiene que ver con trabajo protegido joven, esto de vuelta es para jóvenes entre 15 y 29 años en situación de desempleo pertenecientes a hogares cuyos ingresos estén por debajo de la línea de pobreza. Esta es una modificación en relación a lo que era la ley anterior. Antes se medía por lo que se conoce como el índice de carencias críticas. Ese índice es un índice muy robusto, pero en la práctica lo que ocurría es que muchas veces no se tenía información, ni el BPS ni el Ministerio tenía información sobre datos de la persona, por ejemplo, composición del núcleo familiar, situación laboral de los padres, construcción de la casa y una serie de indicadores más. Entonces se ignoraban esas variables, por lo cual en realidad no sabíamos lo que estaban midiendo, y de hecho tenemos muchos casos de personas que pertenecían a clase media y a veces con formación específica, que claramente no era correspondiente con una persona que estuviera en una situación de situación crítica o de carencia, que en realidad accedían, eran subsidiados con un monto bastante más alto que nosotros. Entonces el criterio que se eligió ahora es un criterio, si se quiere, más restringido pero fácil de medir, que tiene que ver con la línea de pobreza. Esto es un dato que nos otorga el Instituto Nacional de Estadística, y a partir de ese número, digamos, que dice, bueno, si está por debajo de determinado ingreso se considera pobre, si está por encima se considera que no es pobre. Con ese criterio el BPS chequea a través de la cédula cuál es la composición del hogar y cuáles son los ingresos que tiene el hogar, y ahí nos determina si corresponde o no, nos informa si esta persona corresponde aplicarle este régimen o no corresponde aplicarle este régimen. En esos casos el subsidio que va a existir, hay como dos modelos de subsidio. El régimen general es que para los varones se les subsidia hasta el 40% del salario, y en el caso de las mujeres se les subsidia hasta el 60% del salario. O sea que de vuelta hacemos un subsidio más importante para las mujeres. Y en el caso de que estas personas que sean contratadas pertenezcan a algún programa con el cual la Dirección Nacional de Empleo haya firmado convenio, esto es, poblaciones que efectivamente sean muy vulnerables, por ejemplo, ahora venimos trabajando con la Dirección Nacional del Liberado, con el Fondo Nacional de Rehabilitación, con la Junta Nacional de Drogas, con algunos programas del MIDES, por ejemplo, que tienen que ver con programas dirigidos a población afro, a población trans, o incluso a población que trabaja con el programa que se conoce Uruguay Trabaja. En el caso de que vengan de alguno de estos programas con los que la DNAE tenga un convenio, en ese caso el subsidio cuando se contrata a un varón va a ser del 60%, y cuando se contrata a una mujer va a ser del 80% del salario, con un tope del 80% de 2 salarios mínimos. Lo que se busca es, por un lado, fortalecer la incorporación de estas personas, que además de tener una vulnerabilidad en términos de que son pobres, además tienen otras dificultades. También está planteado con mujeres, por ejemplo, para mujeres que hayan sufrido violencia de género. Entonces la idea también es fortalecer estos programas que se desarrollan desde la política pública. El subsidio de vuelta es entre 6 y 12 meses, y los requisitos a cumplir por la empresa son los requisitos generales. Luego tenemos lo que son las prácticas formativas remuneradas. Esto es de vuelta para jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentren estudiando en el marco de un proceso de formación dual o algún sistema parecido. Básicamente es que tiene una parte en el centro educativo y otra parte que tiene que ver con la práctica, pero dentro del mismo plan educativo, dentro del plan de formación. En ese caso la remuneración que debe pagar la empresa es el 75% del mínimo de la categoría del sector de actividad donde corresponde. Esto es tal cual estaba ahora, y sobre esa remuneración se podrá subsidiar hasta el 50% de esa remuneración. Los tutores podrán tener subsidios de hasta 60 horas del mínimo de la categoría a la que dicho tutor pertenezca. El plazo de la práctica debe estar establecido en la currícula,
El llamado de INEFOP exige que el horario tenga 240 horas de práctica, pero ahí seguramente generemos incluso más de una modalidad, que no todas sean por INEFOP. Estamos tratando de habilitar incluso otras modalidades de práctica formativas remuneradas. Los requisitos son los requisitos generales y, bueno, como requisitos específicos, las instituciones educativas tienen que presentar la currícula de formación dual o de formación con práctica, ya sea los llamados que realice INEFOP, y debe ser aprobada por ese instituto. Las que ya estaban hechas y ya estaban aprobadas no tienen que volver a presentarlas, sino que en el marco de la ley anterior las damos como que están ya aprobadas, o sea, no hay que representar y hacer este trámite. Y las empresas deberán contar con un tutor que acompañe al joven durante todo el proceso de práctica, y deberá contar con un referente educativo que tendrá el acompañamiento de la institución. Esto es igual a como estaba en la ley anterior. Prácticas formativas no remuneradas, esto es para jóvenes entre 15 y 29 años que también se encuentren estudiando y que el programa o la currícula exija o comprenda realizar una práctica laboral relacionada con sus estudios. Es similar a la anterior, pero en este caso no hay una remuneración por parte de la empresa. Estas prácticas podrán no tener remuneración, pero deben ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Y sí, lo que deben abonar las empresas es el seguro de accidente y seguro de enfermedades profesionales ante el Banco de Seguros. En este caso, la práctica no podrá superar las 120 horas ni representar más del 50% de la carga horaria total del curso. En algún caso que por alguna razón requiera, la institución educativa entienda que requiere más horas de la práctica, en ese caso tiene que solicitar una excepción que es evaluada por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Trabajo para aprobar en ese caso. Y los requisitos generales para esta práctica, son los requisitos generales que vimos al inicio. Para mayores de 45 años, aquí hay dos modalidades: uno es el subsidio temporal, la contratación de mayores de 45 años, y el trabajo protegido para mayores de 45 años. Las dos modalidades son similares a lo que vimos para los jóvenes, pero para mayores de 45 años. Esto es para personas que tengan 45 años o más, que estén en situación de desempleo continuo en los últimos 12 meses o en los últimos 15 meses en los últimos 2 años, en los últimos 24 meses. El subsidio es de 7.000 pesos en el caso de que se contrate un varón, 8.000 pesos en el que se contrate a una mujer y 9.000 pesos en el caso de que se contrate a un varón o una mujer que tenga personas a cargo. Esto es para jornada completa. En el caso de media jornada es la mitad. El contrato nuevamente o el subsidio tiene entre 6 y 12 meses, y los requisitos que debe cumplir la empresa son los requisitos generales que vimos al principio. El trabajo protegido para mayores de 45 años es idéntico a lo que vimos para los jóvenes, pero para personas mayores de 45 años. Eso está dirigido a personas mayores de 45 años que estén en situación de pobreza, es decir, se mide exactamente igual, bajo la línea, que estén por debajo del hogar, estén por debajo de la línea de pobreza, y los subsidios son 40% cuando se contrata a un varón, 60% cuando se contrata a una mujer, y si viene de algunos de estos programas con los que el Ministerio ha firmado convenio, 60% si se contrata a un varón y 80% si se contrata a una mujer, y el tope máximo de subsidio en todos los casos es 80% de 2 salarios mínimos. Los plazos de contrato de vuelta es entre 6 meses y 12 meses, y los requisitos son los requisitos generales que vimos al principio. En el caso de las personas con discapacidad, el programa lo que prevé es el subsidio temporal para la contratación de personas con discapacidad en situación de desempleo. El mismo caso que los que vimos anteriormente: desempleo continuo en los últimos 12 meses o 15 meses en los últimos 24 meses en los últimos 2 años, y los subsidios son similares a los de personas mayores de 45 años que tengan 7.000 pesos para el caso de contratación de varones, 8.000 pesos cuando se contrata una mujer y 9.000 pesos cuando se contrata a una persona, sea varón o mujer, que tenga personas a cargo. Siempre son mensuales, con un plazo mínimo de 6 y con un plazo máximo de 12 meses. Los requisitos son los requisitos generales, más contar con, en el caso, y esto es para las empresas que tengan 25 personas permanentes o más, contar con un informe de cumplimiento de la ley de cuota que se conoce actualmente. Si tienen menos de 25, imaginemos una empresa que tiene 5 empleados, o 3 u 8, en ese caso solo cumple los requisitos generales y nada más y accede a subsidio. En el caso de las empresas que tengan 25 trabajadores o más y que no hayan cumplido todavía la cuota, imaginemos una empresa que tiene 50 empleados, debería tener 2 personas personas con discapacidad, imaginemos que tiene una, puede contratar una segunda
Si con esa segunda, digamos, cumpliría la cuota, se le habilita el vínculo y se le dan 90 días para que tramite el certificado ante la Comisión Nacional de Inclusión Laboral. Y si presenta ese certificado antes de los 90 días, se le reconoce desde el primer día y se le acredita el subsidio como si hubiera tenido el certificado de cumplimiento del día 1. O sea que tiene 3 meses para hacerlo. Lo que buscan esto justamente es favorecer que las empresas que hoy no hayan cumplido la cuota, esto también las ayude de algún modo a cumplir la cuota. Y como decía, las que tienen menos de 25 no tienen ese requerimiento. Digamos, los contratos, bueno, son contratos a término que son autorizados previamente por la DINAE y del Ministerio de Trabajo. Ahí nosotros ya hicimos incluso modelos para que tengan, básicamente la idea es que las empresas tengan que completar los datos de la persona y de la propia empresa, sin más nada. Son contratos de 6 a 9 meses, pudiendo la empresa continuar el vínculo posteriormente. Yo lo que pretendemos es que lo continúen posteriormente, pero los modelos de contrato, como decíamos, están disponibles en la plataforma Vía Trabajo y deberán, sí, como decíamos, tener una carga mínima semanal de 20 horas. Y los periodos de prueba son los que dije al principio, ¿no? 45 días si el contrato es de 6 a 8 meses, 60 días si es de 9 a 12 meses y 90 días si tiene 12 meses.